Bueno, bienvenidos a un episodio más de entrevistas con expertos en ciberseguridad. Y bueno, hoy estamos con una profesora muy querida en SCOM, seguramente muchos la conocen. Es la doctora Rocío Palacio Solano. Quizá antes de que yo presente más, muy bienvenida y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias, mi querido Javier. Muy buenas tardes. Y pues andamos por aquí intentando compartir experiencias, platicar un poquito, anécdotas muy interesantes. Muchas gracias por la invitación. Claro, no, gracias a usted por aceptar. Seguramente está ocupada y digo también, por allí tuve un problema de horario, pero aquí estamos. Muchas gracias. Y bueno, quizá para quienes no la conocen, tiene un doctorado y maestría y muchas cosas relacionadas a formación académica. Creo que lo interesante, al menos que vi en esta entrevista, es que nos podría compartir esa experiencia entre lo docente, entre lo técnico. Tiene experiencia también trabajando en proyectos, liderando proyectos. Seguramente está envuelta de muchas cosas que son muy relevantes para nosotros. Y bueno, no sé si para comenzar quisiera contarnos un poco de su historia, cómo fue que entró de la parte quizá un poco más administrativa y se fue yendo a lo técnico y quizá después a lo docente y cómo nació todo este gusto. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, te voy a platicar un poquito primero de mi formación académica, Ujú, ¿no? Te vas a sorprender porque di un ujú, giro de 360 grados, diría yo, ¿no? ujú, Yo siempre quise estudiar la carrera de medicina. ujú, Por alguna extraña razón no logré entrar o son cosas del destino, y vine a dar al área de informática. Hice una carrera técnica como programador analista, ¿no? ujú, Me gustó esa parte de las maquinitas, decía yo, ¿no? Alguien por ahí me dijo: "Es la carrera del futuro". Dije: ujú, "¿Será? Bueno, pues vamos por ahí a explorar", ¿no? Decido ujú, estudiar, la licenciatura en Ciencias de la Informática. ujú, Y bueno, de ahí, hay cosas que me empezaron a llamar la atención, muy enfocada en cuestiones de software. ujú, Estuve muy metida primero en ese sentido, pero por ahí tuve una materia en la carrera que, ujú, se llamaba Auditoría y Seguridad. ujú, Aunque sí me la dieron muy, pero muy teórica, me ujú, llamó la atención esa parte de la auditoría, ¿no? Y es, bueno, eso suena interesante, ¿no? O sea, ¿cómo podemos detectar cosas, no? ujú, Y eso me llevó por ahí a empezar a revisar una norma sobre seguridad, que tiene ujú, que ver un poquito con la ISO 27000, que es la más actual en seguridad de la información, pero ujú, que tuvo a sus predecesoras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y para titularme de esa licenciatura, hice un sistema de información en donde nada más nos daba recomendaciones sobre, qué patrones o qué acciones seguir como medidas de protección en temas de seguridad. ujú, Que si bien es cierto, la mayoría de la gente o los que estamos, familiarizados con el uso de dispositivos y demás, están muy enfocados en cuestiones de seguridad lógica. ujú, Pero la seguridad física, ¿dónde queda, no? Y la seguridad de la ujú, red, y la seguridad perimetral, y etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de ello, ¿no? ujú, Y bueno, pues ya hice mi tesina, mi proyecto, y ya, logré, titularme como, licenciada en Ciencias de la Informática. ujú, Empiezo por ahí a hacer algunas cuestiones, referentes a temas de software. Ya sabes que eres recién egresado y piensas que te vas a hacer millonario, ¿no? ujú, Y nos empiezan a salir a clientes, a un amigo y a mí. Pues que vamos a desarrollar en esta empresa, etcétera y demás. Nos llega siempre la pregunta complicada: "Oye, ¿sabes cuánto vamos a cobrar por este trabajo?". "No, ¿tú sabes?". "No, pensé que tú sabías", ¿no? Total, que ninguno de los 2 sabíamos, ¿no? ujú, Pero dices, bueno, la anécdota es muy interesante. Eso se me quedó tan grabado que de verdad que lo recalco y lo trabajo mucho ahora con los estudiantes dentro de la SCOM, que te platicaré más adelante el por qué, ¿no? La importancia. ujú, Bueno, pues ya empiezo a trabajar en esas cuestiones. Em,
Llego a hacer el servicio social justamente en el Politécnico, ahí en la Secretaría Académica, y el destino decía que lo médico-biológico me seguía todavía, ¿verdad? Fui a Mm, caer a esa división de médico-biológicas y me pasó por ahí algo bien interesante. El director en turno de esa división tenía una buena o mala práctica de que mm, cambiaba constantemente la contraseña de su equipo, ¿no? Su equipo de escritorio y demás. Pero lo más chistoso o lo más triste del caso es que nunca se acordaba de las contraseñas. Y mm, ahí va el emergente, tú eres el de servicio. Oye, me decía, em, ¿te acuerdas cuál era la contraseña? Dije, doctor, si usted no se la sabe, pues yo menos, ¿eh? Y aplicas la técnica del ingeniero, que fue un truco que me aprendí por ahí para poder liberar esa parte de la clave de entrada al sistema, ¿no? Le mm, botamos la pilita y funcionó, ¿no? Asunto arreglado. Pero mm, ya era un problema recurrente, el usuario, diría yo, ¿no? Y cosas que vas por ahí aprendiendo que dices, ah, interesante, ¿no? Interesante ese punto. Em, algo también muy curioso que me pasó por ahí es que en, yo iba a mis prácticas de servicio social en las tardes y mm, en la mañana trabajaba por mi cuenta, ya había terminado la carrera. Entonces me dicen a otro día que llego a la tarde, me dice la persona, la licenciada con la que yo estaba asignada, que si podía revisar la impresora, que eso es algo que también me sigue causando risa, ¿no? Dicen que los que estudiamos cosas de informática o de mm, sistemas sabemos arreglar las computadoras, ¿no? Y demás, o mm, debiésemos de saber o no sé, ¿no? mm, Pero fue algo bien chistoso porque me dice, oye, ¿te acuerdas que tú estuviste imprimiendo ayer en la tarde? ¿Quién mm, sabe qué le pasó a la impresora? Porque hoy ya no ha funcionado, no hemos podido imprimir. Y entonces dices, híjole, entre que te hacen sentir culpable, mm. ahora hay que reparar, ¿no? La falla, porque seguramente tú la descompusiste, ¿no? Bueno, pues ya vamos a revisar. Imagínate lo curioso de esto. Era algo tan simple y tan sencillo, pero me volví santa gracias a eso. Mm, El detalle era que no estaba conectada a la impresora. Obviamente no en que iban a poder imprimir, estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, cuando hago ya todo eso y demás, hago las pruebas y me dice, oye, ¿cómo le hiciste? No, 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 qué barbaridad, muchas gracias. ¿Qué haríamos sin ti? Dije, pues nada, realmente, ¿no? Luego es algo muy común que puede llegar a pasar, ¿no? Y es algo tan sencillo de resolver. No, 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 lo que es no saber absolutamente nada. Dije, no, solo es falta de atención. Pero dinos, ¿qué mm. tenía? Dije, solamente la teníamos que conectar a la energía eléctrica. Santo remedio, ¿no? Ay, no, no, qué maravilla, no, eres una santa. Y son anécdotas que se me quedaron muy grabadas y que de repente me gusta compartir con mis alumnos, Mm, ¿no? Porque sí nos enfrentamos a una serie de circunstancias con los usuarios, ¿no? Sobre todo. mm, Bueno, pues ya terminé mis prácticas, yo seguía trabajando y demás, pero fíjate que me empezó a seguir, ya era el destino tal vez, y sigue siendo el destino, me empezó a seguir la parte de los procesos y mm, procesos y procesos. Dije, sí, tengo bien clara la definición de un proceso, pero ahora a ver, aviéntate la documentación, ¿no? De los mm, procesos. Es algo que también siempre manifiesto a los estudiantes. Tienes que aprender el proceso del negocio. Si no sabes el proceso del negocio, ¿cómo puedes tú solucionarles una problemática, ¿no? mm, Y pues bueno, ahí voy a trabajar a lo que es, me voy a la iniciativa privada. Estuve un tiempo en el SAT, pero ahorita te cuento esa. Estuve en la iniciativa privada como consultora de sistemas. ujú, Vamos a desarrollar un nuevo sistema para llevar un mejor control de todas las pólizas de seguros. Esta empresa se dedica al corretaje de seguros y fianzas. Yo no ujú, sabía absolutamente nada de seguros, ¿no? Pero me pareció muy interesante ver que había pólizas de siniestros de autos con retrasos de más de 100 días. Dije, ah, mm, qué maravilla. Y luego, ¿qué pasa por ahí, no? Y entonces tú sabes que viene ahí ahora la parte de poner tu mejor sonrisa, yo les digo sonrisa colgate, ¿no? Porque para que tú puedas obtener la información de los usuarios es algo muy complicado, ¿no? mm,
Y entonces, para poder entender ese giro del negocio, hacer la parte de los procesos, cómo dan de alta todas las pólizas, etcétera y demás, pues era estar interactuando en todas las áreas. Ujú, Eso me llevó entonces a meterme un poquito más en cuestiones de cómo voy a documentar un proceso. O sea, sí entiendo, es el proceso, tenemos entradas, vamos a tener salidas, tiene un objetivo, etcétera y demás. Pero ¿cómo lo documento? ¿No? Ahí donde te sale tu parte autodidacta y a ver, ponte a investigarle, ¿no? Un poquito de cómo hacerlo. ujú, Entre otras cosas que vas aprendiendo, me tocó desarrollar un módulo, trabajar en otro sistemita que tenían por ahí y empezar a documentar toda la parte de los procesos. Pero ujú, la parte interesante también fue cómo hago para que el usuario, ¿no? Entienda que esta va a ser una mejor forma de trabajo para ellos, porque siempre te vas a enfrentar a la resistencia al cambio y es lo más ujú, complicado a lo que te puedes enfrentar, ¿no? Y bueno, entre muchas cosas y demás, logré hacerlo, los usuarios muy accesibles conmigo. Lo que te comentaba, ¿no? Es actitud de servicio, sonrisa colgate, ¿no? Aunque sientas que la persona no es la más idónea, tal vez, pero eso me ayudó a poder obtener toda esa información y hacer el trabajo, ¿no? De la mejor manera. ujú, Como todo, es un ciclo, ¿no? Ya mi ciclo ahí pues iba a terminar. Mi objetivo era concluir la parte de ese sistema, pues por pues, cuestiones profesionales y de ética, nunca dejo el trabajo a medias, ¿no? Lo ujú, termino y ya, ¿no? Dices, vamos a explorar nuevos horizontes, ¿no? ujú, Y entonces el responsable de la empresa, del área de sistemas, me dice, ¿cómo? ¿Cómo que te vas? Dijo que yo era su arma secreta, ¿no? Me ujú, dice, oye, dime cómo le hiciste para que todos los usuarios se educaran. Él decía que se educaron, ¿no? ujú, Porque muy accesibles y todo eso demás. Dije, es algo muy sencillo. Solo atiéndelos, atiende sus necesidades y no vas a tener ningún problema. Y eso fue lo que hice. Y bueno, no querían que me fuera, etcétera y demás. Pero ya tenía una invitación para incorporarme al Politécnico, que ahorita te ujú, cuento esa. Antes de llegar a esa consultora, estuve trabajando como analista de sistemas en el INEGI y ujú, estuve de conejillo de indias, déjalo confieso, porque echaron a andar 7 sistemas que ni ellos sabían manejar, ¿verdad? Pero pues ahí hazte bolas, ¿no? Y hay que procesar toda la información referente a los censos económicos, que es uno de los estudios que realizan en el INEGI. Y pues bueno, entre procesar mucha información, ver el comportamiento y demás, fue un proyecto chiquito, como de 6 meses aproximadamente, ujú, pero que de ahí la persona que estaba a cargo de esa coordinación me invita a trabajar al SAT. Me dice, oye, va a haber un proyecto muy importante que es para la actualización de las bases de datos del RFC. Como tú bien sabes, aquí tenemos pequeños contribuyentes que no pagan impuestos, ¿no? Bueno, eso no se lo digas a nadie, ¿no? Pero dicen, tenemos que poner en regla todo, ¿no? Y lo que ujú, intentaban hacer era una especie como de censo fiscal a ujú, nivel nacional, pero pues cuestiones de logística, presupuesto, lo que sea, no se pudo llevar de manera nacional y lo fuimos trabajando por entidades. La verdad yo estaba muy emocionada porque siempre quise un trabajo donde yo viajara mucho, ¿no? Por conocer ujú, gente, por conocer lugares y demás. Y viene entonces otra más porque yo no sabía nada de cosas fiscales, ¿no? Más lo básico de tu declaración y nada más. ujú, Eso te obliga entonces nuevamente a aprender, ¿no? Esa parte del giro del negocio. Y no es que me haya vuelto experta, pero fue algo interesante. Viajaba mucho, hicimos toda esta parte de trabajar en cuestiones de planeación, me volvieron a seguir los procesos, ¿no? Empezábamos a ver cómo se iba a procesar toda esa información, sobre todo en las entidades. Estuve viajando mucho hacia el norte por ahí, ¿no? ujú, Eh, Llega también mi ciclo, siempre soy así como de, híjole, 3 años máximo y ya es mucho porque ya no hay a lo mejor mucho que aprender o ya aprendí lo que tenía que aprender y ujú, quiero explorar otra cosa diferente, ¿no? Fue de ahí donde sí me fui a la parte de la consultora y luego
ya tenía esa invitación para entrar al Politécnico. Pero viene algo bien interesante. Me invitan a trabajar en lo que es el edificio inteligente, Dirección de Cómputo y Ujú, Comunicaciones, ¿no? Donde, como tú sabrás, pues ahí se provee de todos los recursos informáticos a todo el instituto. ujú, Y viene otro nuevo reto para mí. Voy a dar al área de electrónica. Dije, espérenme, yo no sé nada de electrónica, yo soy de software, ¿no? mm, Ah, no, que tengo un amigo que me dice, pues bienvenida a la parte de los fierros, ¿no? Dije, pues mm, aprender, ¿no? Nuevamente. Entonces, sí, me estuve metiendo ahí en cuestiones. Debo confesar que cuando yo estudié la licenciatura, eh, llevé materias de redes, pero mis materias fueron meramente teóricas. ujú, Yo no sabía hacer un cable de red. O sea, sabía que existen tipos de cables, pero yo en mi vida había hecho un cable de red. Y como te comento, me enfoqué más a cuestiones de software, que para mí eso era algo nuevo. Entonces, cuando mi jefe me dice, vamos a echar a andar un sistema de monitoreo ambiental, que fue mi primer mm, trabajo dentro del instituto, donde configuramos unas cámaras que nos permiten detectar pues cuestiones de humedad, de temperatura, sobre todo por el tema de pues los equipos, ¿no? Que están dentro de los sites en las escuelas. Tú sabes que mm, deben de estar a cierto clima y demás, pero también tienen sensores de movimiento y eso era con la intención también de ver quién entra y demás, ¿no? Empezamos mm, ahí con cositas de seguridad, ¿no? En cierto sentido. Todas esas cámaras iban configuradas, bueno, todavía existen por ahí, van configuradas a través de direccionamiento IP. Entonces mm, eso me obligaba a hacer cables de red, ¿verdad? Y bueno, pues ahí me tienes aprendiendo nuevamente, practicando, hasta que llegó un punto donde me corté un dedo. Me corté un ujú, dedo ahí, pelando los cables y ya no. Y cuando llega mi jefe ya le comentan, oye, que te cortaste haciendo un cable. Y yo, sí, sí, ingeniero, pues me corté. Muy bien, mm. perfecto. Y dije, qué mala onda. Yo pensé que me iba a decir pobrecita, ¿verdad? O algo. No. Dice, eso significa que ya pasaste el curso y ya sabes hacer cables. Eso es Mm, lo que necesitabas. Dije, oh, grandioso. Y pues ya se me facilitó más y todo eso, ¿no? Y entonces también los equipos, los teléfonos que teníamos, tenían una opción para que nosotros ese sistema que echamos a andar, pudiesen llegarnos las alertas pues a los dispositivos cuando se salían del rango, sobre todo en temas de temperatura. ujú, No estaba tan padre el asunto, porque imagínate que a las 3 de la mañana te llegue por ahí una alerta de que se está quemando el nodo de Santo Tomás, ¿no? Canal 11 se mm, está quemando, no sé. Újule, pues hay que ver, ¿no? En teoría, en un horario, digamos, laboral, pues está el jefe de unidad informática, ¿no? Pues ya le llamas a ver qué está pasando. Pero fíjate mm, que detectamos también algo. Nos desconectaban los cables. No sé si porque querían hacer pruebas de otro equipo o porque no querían que los estuviéramos monitoreando. No era el punto de verlos a ellos, ¿verdad? Nos interesaban los mm, equipos realmente, ¿no? Y empezamos ahí entonces con esas cositas de seguridad. mm, Eh, Después me invitan ahí, el director que estaba en ese momento me dice, ¿sabes qué? Necesito moverte a otra área por el perfil que tienes, etcétera y demás. Y ahora ujú, te vas a ir al área donde vas a administrar servidores. Y dije, grandioso, otro nuevo reto, ¿no? mm, Empezamos ahí a trabajar con una aplicación que yo desconocía. La había mm, escuchado, pero nunca la había trabajado. Y pues otra vez aprender, ¿no? Y ahí me aplicaron algo así como una práctica tipo SCOM, ¿no? ¿No sabes esto? Pues investígalo, porque no hay cursos de capacitación, no hay esto, no hay nada. Dije, grandioso. Me empezó a dar el estrés, ¿no? Pero dije, lo vamos a lograr. Pues ahí estuve un poquito tiempo, muy poco tiempo, mm, pero aprendí, me tocó hacer una migración, lo aprendí también y descubrí algo bien interesante. Esas malas prácticas de que me dijeron, no hay nada de documentación, más bien, no hay capacitación ni nada. Yo dije, bueno, pero tienes la memoria técnica, ¿verdad? De cómo se configuró la granja de los servidores, pues para que yo vea cómo está y entonces ver qué es lo que yo voy a implementar, ¿no? ujú, No, no hay nada. La persona que estuvo antes no hizo nada.
Mm, Sabía que me estaban mintiendo, pero dices, bueno, pues ni modo, vamos a empezar, pero meramente de cero, ¿no? mm, Y son cositas que vas por ahí como tomando un poquito de nota, de ver la importancia de tener esa documentación justamente, ¿sale? Me empieza a ujú, gustar ahí la parte de la documentación. Empezamos entonces nuevamente a trabajar en procesos. Queda ahí. Después, por ahí, la Secretaría de la Función Pública da la mm, indicación a todas las dependencias de gobierno que implementen un manual que diseñaron por ahí y que se mm, llama así, se llama MACTI, sí, dicen es un manual administrativo de aplicación general de tecnología de información y seguridad de la información. Dije, ujú, pues suena bien padre, ¿y eso qué es, no? Mi director dice, mira, yo lo tengo que hacer, pero la verdad no lo voy a hacer. mm, Necesito que me ayudes. Y eso, ya traducido a un lenguaje más técnico, era un mini gobierno de tecnología de información. Pero ese gobierno de tecnología de información era aprender normativas, era aprender marcos de trabajo que quizá por ahí los habías escuchado, pero nunca habías hecho algo al respecto. Y te mm, puedo mencionar un COVID, ISO 27000, por ahí ISO 31000, 22301 para cuestiones de continuidad del negocio, ¿no? Te puedo comentar por ahí ITIL justamente para todo el diseño de los servicios, ¿no? Y dices, bueno, empiezas a documentarte, pero ahora viene lo interesante, ¿cómo lo implemento? ¿Cómo lo aplico? mm, O sea, fue un buen reto. Estábamos 3 personas a cargo de ese proyecto y mm, pues fuimos aprendiendo y lo fuimos por ahí trabajando, ¿no? mm. En ese inter, yo iba ya terminando, perdón por la mezcolanza, pero es que así va la secuencia. En ese inter, yo iba ya terminando la maestría. Decidí Mm, hacer una maestría, igual en el Politécnico, pero en ciencias en administración de negocios. Y ujú, tenía una de mis compañeritos de electrónica que me decía, pero ¿por qué la vas a hacer en administración? O sea, hazla en computación, no sé, ¿no? mm, Y la verdad recuerdo mucho que le dije, no, 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 le dije, eso es para locos, ¿no? Yo no, ya quiero hacer otra cosa, ¿no? Dije, no, la verdad es que me gusta también la parte mm, administrativa y siento yo que puede ser un complemento para la formación que tengo, ¿no? Yo puedo aprender muchas cosas, le digo. No me pienso dedicar toda la vida a la cuestión de la informática, ¿no? Según mm, yo. Entonces ya iba terminando la maestría, estaba con el desarrollo de mi tesis, etcétera y demás, pero en ese inter me invitan, una amiga de la maestría justamente, me invita a dar clases en el CECIT 9. Uy, la ujú, batis, ¿no? Me dio el nervio, la verdad, dije, no, 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 ahí son muy, muy dedicados y demás, ¿no? Esos mm, niños sí me van a dar miedo, ¿no? Pues bueno, ya acepto el reto y me dieron la novatada, déjame te cuento, porque me tocó un grupo de quinto semestre mm, dando una materia que se llama Administración de Proyectos de Tecnología de Información, pero había un grupito de chicos, creo que eran 5 integrantes, y mm, como que nadie los quería porque eran medio indisciplinados, ¿no? Por mm, eso digo, me dieron la novatada, me tocaron estos niños. Pero la verdad es que tenía mucho talento, ¿no? mm, Y es la idea de aprender a conocer también a tus alumnos, porque francamente aprendemos mucho de los alumnos. Yo en lo mm, particular, me atrevo a decirlo, aprendo muchísimo de ellos y compartes gratas experiencias. Y pues bueno, los vas conociendo un poquito más, ¿no? Después te los vas encontrando en SCOM y dices, oh, grandioso, ¿no? Estuve, estuve por ahí en Batis como 2 años, más o menos. Me iba a mm, dar mi clase súper temprano, 7 de la mañana, y de ahí regresarme a cómputo, ¿no? Y comunicaciones. Pero nuevo reto, nueva encomienda acá en cómputo, me dice el director, oye, ahora quiero que te hagas cargo del centro de atención a usuarios. Quiero que mm, estés a cargo de la coordinación. Y yo así con mi cara de, ¿yo? ¿Está usted seguro? No, pues que sí, ¿no? Ahí pues nos llegan todas las peticiones de todos los servicios que se dan por acá dentro del instituto.
las peticiones y las quejas, ¿no? También, ¿sale? Y bueno, pues un nuevo reto, ahora aprende esa parte, ¿no? Ya por las cargas de trabajo que tenía ahí y que en Batis ya me iban a dar horarios a mediodía, ya no me fue posible seguir por Ujú, allá con la parte académica. Pero en ese inter y tiempo atrás, yo empecé a dar cursos sobre administración de proyectos ahí justo en cómputo y comunicaciones. Me aventaba mis cursos sabatinos, ujú, pero enfocados al uso de la herramienta de Microsoft Project para poder llevar a cabo toda una gestión de un proyecto. Entonces ahí, pues tú sabes que esos cursos, la oferta no solamente es a la comunidad politécnica, también al público en general, y me tocó mm, darlo en algunas empresas, particularmente en las empresas. Entonces también era algo interesante, ¿no? Estar mm, trabajando ahí a la. Cuando me hago cargo del centro de atención a usuarios, pues por ahí teníamos un par de procesos que estaban certificados en calidad. Pues ahora apréndete toda la norma de calidad, ¿no? Estar ujú, viendo que los reportes coincidan, porque pues sí teníamos la parte de las auditorías. Y como tú bien sabes, los auditores te visualizan hasta con lupa, ¿no? Para encontrarte hasta lo más recóndito o ver en qué te pones nervioso o dónde te equivocas, ¿no? mm, Pero fue algo interesante, otro aprendizaje por ahí. Después tuve por ahí una cuestión familiar que decido dejar el cargo. Bueno, platico con el director, que tengo esta complicación y pues necesito estar atendiendo esta cuestión familiar. Y me dice, bueno, entonces pues vamos a seguir trabajando, apóyame ahora en un poquito en la parte del portal web. En realidad ahí no mm, hice algo tan relevante, solamente administraba parte de las redes sociales y nada más. Y en ese inter me decido a ir a molestar a los chicos de SCOM. Dices, bueno, estamos aquí a 5 pasos, vamos a tocar puertas, ¿no? mm, Pido una entrevista, me dicen, sí, claro, como maestra invitada, ¿no? Entonces llego como mm, maestra invitada, también me dieron la novatada, ¿eh? Me dieron un grupo los viernes de 6:30 a 8, dije, mm, qué feo, nadie viene, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos con toda la actitud. Estuve atendiendo así como 2 años como maestra invitada nada más. Seguía en cómputo y comunicaciones y empezando a retomar pues algunos proyectos que tuve que dejar porque ya no me daba tiempo a hacer más cosas. ujú, Em, en ese inter, pues ya me regreso, estuve muy poquito tiempo en el portal y me regreso a mi área de origen, digo yo, me regreso al departamento de electrónica, pero ya haciendo más cosas de gestión. mm, Llega por ahí un cambio de administración, se va el director y llega un nuevo director del SIC, justamente, ¿no? ujú, Y entonces dije, es mi oportunidad de poderme cambiar ya a la escuela, ¿no? Pues por dedicarme más a la parte académica dentro del instituto, ¿no? Ya estar de tiempo completo y dedicar el otro tiempo a retomar mis proyectos de trabajo que dejé momentáneamente. Em, en ese periodo, pues me dice el nuevo director, mira, no tengo ningún problema, puedes irte, no pasa nada. De hecho, pues creo que estarías mejor, pero primero necesito que me ayudes a algo. Dije, ok, sin problema, yo solamente con que no pase de determinada fecha, entonces mm, sin problema yo lo apoyo con todo gusto. Y seguimos trabajando en cuestiones de gestión, en donde empezamos a definir políticas en todos los departamentos que forman parte de la dirección, ¿no? Políticas, mm, empezar a hacer la parte de los procedimientos, que de verdad es un tema complicado, ¿no? El hacer esa concientización con la gente, ¿no? De la importancia de la documentación. Y te enfrentas mm, a la resistencia al cambio y demás. Previo a ello, no lo mencioné, pero en la gestión anterior a esta que te comento, nos empezaron a capacitar, éramos como 17 personas, porque se tenía la intención de formar por ahí un CERT, ahí dentro de cómputo y comunicaciones. Entonces ujú, fue ahí donde empecé a obtener las otras certificaciones que me hacían falta, entre ellas la de la ISO 27000, la ISO 31000 para riesgos y mm, empezamos a ver todo lo de gestión de continuidad del negocio, que es con la ISO 22301. Empiezo a tener, también obtuve las certificaciones en Cisco
lo que tiene Ujú, que ver también con equipo de respuesta a incidentes, que fue con la ujú, 22301, y aprender cómo hacer un vía o un análisis de impacto al negocio, lo cual se me ujú, hizo bastante interesante, ¿no? ujú, Pues ya tenía, digamos, como todas esas competencias, dices, bueno, pues ahora hay que implementarlo. Pero te digo, lo complicado a veces es que la gente pueda entender un poquito, ¿no? La importancia del por ujú, qué es tener esta cuestión toda en términos de un procedimiento. Pues bueno, ya se llegó el tiempo en el ujú, cual yo ya, pues ya me esperaban en SCOM, ¿verdad? Y ya era mi ciclo también de término por acá. ujú, Y pues ya me voy a SCOM de tiempo completo, digamos. Y entonces tenía yo creo que una semana aproximadamente que estaba por ahí, cuando me mandan a llamar de la dirección, ¿no? ujú. Y pues como los niños, ¿no? Cuando te mandan a llamar a la dirección, chispas, acabo de llegar, ¿qué hice, no? Ya me van a regañar, algo hice mal, ¿no? Mm, No, la realidad es que me invitaron a que los apoyara al hacerme cargo de una jefatura académica que es ujú. la jefatura de ingeniería en sistemas computacionales. Y yo así como de, no, si dejé el otro cargo porque ya no quiero tanto estrés, ¿no? Necesito tiempo para mí, etcétera y demás. Pero bueno, ya, Mm, poder de convencimiento, va, acepté. Fue un gran reto porque tenía a mi cargo aproximadamente como a 90 profesores. Y todos, pues tú sabes, ¿verdad? Con características y personalidades diferentes. Complicado, un mm, poco complicado. Después, el que tengas que aprender procesos académicos. Me gustó mucho esa parte porque hay cosas que desconoces desde el ámbito académico, ¿no? Quizá nos centramos un poquito más en la parte de que preparas tus clases, las evaluaciones, te actualizas, estudias, atiendes a tus alumnos y hasta ahí, ¿no? ujú, Pero más atrás, ¿qué hay, no? Tuve la oportunidad de participar en cuestiones del rediseño para el ujú, nuevo plan de estudios, que es el 2020, que ya está retrasado, por cierto, ¿no? ujú, Y también aprender otros procesos, ¿no? Que se manejan por ahí. Cuestiones de reacreditación de la carrera. Cuando yo llegué ahí solamente daban la de ingeniería en sistemas computacionales. ujú, Como sabrás, tiene poco que se ofertan dos carreras más, que es la de Ingeniería en Inteligencia Artificial y la ujú, licenciatura en Ciencia de Datos. Y bueno, pues ya empezamos por ahí a trabajar. Estuve como 2 años en la jefatura y también, pues hacer toda la parte administrativa, aparte atiende a tus grupos, ¿no? Aparte, pues todos los procesos que se tienen que hacer, etcétera y demás. Era parte de hacer los horarios de clase para cada semestre, ¿no? Que ujú, también es un tema complicado el poder, pues no sé, atender las demandas de todos los profesores. Con alguien quedas bien, pero con otros quedas mal. Y bueno, es un mm, tema un poquito complejo, ¿no? Pero que lo vas aprendiendo sobre la marcha y demás. Se logra ese punto. Desafortunadamente nos toca la pandemia, me toca la pandemia ujú, estando a cargo de la jefatura. Nos toca trabajar hasta los días domingos, sábado y domingos, y bueno, fue algo terrible, ¿no? En la noche, a cualquier hora y junta, etcétera y demás. El ujú, estar viendo también que pues todavía hay muchos profesores que se les dificultaba la parte del uso de la tecnología. Bueno, pues vamos a apoyarlos, ver de qué manera implementamos ciertas acciones, ¿no? ujú, Atender quejas, pues no solamente de tus alumnos, ¿no? De alumnos de los otros profesores y bueno, fue algo complicado. ujú, Después decido dejar la jefatura por temas también de salud. Decido retirarme un año del instituto, me fui de año sabático y, ujú, y yo le dije así, ¿no? Dije, me voy a dar mantenimiento porque ya estoy a punto de no sé qué vaya a pasar, ¿no? mm, Y, pero eso de darme mantenimiento, o bueno, más bien de retirarme por completo, fue un rato nada más. Me llegaron por ahí unas invitaciones del Ceneval para mm, participar en la elaboración de reactivos, precisamente para el examen que ellos aplican para la ingeniería en sistemas computacionales. ujú, Y bueno, dije, no tengo nada que hacer, va, perfecto, ¿no? Entonces, ahí me tienes trabajando en esa parte, haciendo cosas, con menos estrés, por supuesto, pero ahí aportando, mm, ¿no? También un poco en ese sentido. Em, Estuve tomando
también diplomados para actualizarme, ¿no? En algunas cuestiones y sobre todo en los marcos de trabajo, porque tengo por aquí un compañero que claro que lo conoces, el maestro Asunción, lo voy a mencionar, porque dice que me gustan esas hierbas raras, ¿no? Las hierbas raras son los marcos de trabajo, ¿no? Y dice, ándale, a ti que te gustan esas hierbas raras. Y la verdad es que es algo que me ha gustado, ¿no? Te decía, me han seguido, creo que los procesos, por algo me han seguido los procesos. Y Mm, me gusta toda esa parte. mm, Y bueno, aquí yo empiezo también, tuve por ahí la certificación o la competencia como project manager, ¿no? De ahí que empecé a dar ese tipo de cursos, ¿no? Y aquí en la SCOM, entonces, doy 3 materias. ujú, Una que tiene que ver con administración de proyectos de tecnología e información, que está justamente enfocada a los chicos de la licenciatura en ciencia de datos. ujú, Es un programa que está completamente diseñado bajo el marco de trabajo del PMBOK, ¿no? ujú, Entonces se emocionan, ¿verdad? Cuando uno dice, ¿quieres tener el enfoque de un project manager? Lo malo es que yo les digo, yo no los puedo certificar, pero vas a aprender muchas cosas aquí, ¿no? ujú, Y es un poder de entendimiento, todo el ciclo que lleva un proyecto, todas las fases del proyecto, que nos las ujú, saltamos a veces, ¿verdad? Entonces vemos documentación desde, sí aprendemos el marco de trabajo, una herramienta de software, obviamente, para llevar esa gestión, desde cómo tú llevas el inicio, le das la formalidad a un proyecto hasta el ujú, cierre, ¿no? Todo con un acta de cierre, todo bien formalizado. Y todo eso lo vemos con ellos. Em, con los de ISC veo una materia que es como la homóloga, pero el temario es completamente diferente. Se ujú, llama Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos. Y entonces ahí hicieron por ahí una mezcolanza de muchas metodologías en donde nada más lo ves de una manera muy rápida, porque ya tienes que ver ujú, otra metodología, etcétera y demás, ¿no? Pero en esas 2 materias, algo bien interesante es la parte que te comentaba al inicio sobre ujú, cómo nosotros vamos a determinar el costo de un proyecto. Ajá. ujú, Porque te dije, no sabemos cuánto nos va a costar, y lo vemos mucho en los trabajos terminales, que ahorita voy a llegar a esa parte. Ya te comento esa parte que es ujú, muy interesante. También, como dentro del el proyecto final es que desarrollen justamente una herramienta, un sistema, ¿no? ujú, Yo siempre comento que estamos muy casados con la identificación de requerimientos funcionales y no funcionales. ujú, Pero yo les digo, yo quiero que agreguen 2 más que me parecen sumamente interesantes. Uno, la parte de la capacitación, ¿sale? Y yo sé que ustedes son bien buenazos y todo lo aprenden, pero imagínense en un equipo de trabajo, más cuando nos aventuramos a intentar utilizar una nueva tecnología que nunca le hemos usado, ¿no? ¿Cuánto tiempo ujú, nos va a llevar la curva de aprendizaje, ¿no? ujú, Y la otra, muy interesante, que tiene que ver con requerimientos de seguridad. ujú, Y hago que busquen los requerimientos de seguridad. Le digo, porque viene ese punto, ¿cómo protegen ustedes los datos, la información? Yo no veo que pongan un protocolo como tal. Estamos ujú, utilizando información sensible, ¿sale? Entonces, consideren esa parte. Y al menos yo sí los obligo un poquito a que definan esa parte, que piensen, que investiguen, que documenten, ¿no? Y lo vamos afinando ujú, sin problema. Eso ujú, de manera general en esas dos, que es donde tocaría un poquito la parte de seguridad, pero también la parte de los riesgos. Fíjate que me toca ver con los proyectos de los chicos de ciencia de datos, que me ha tocado por ahí revisar o me platican de su trabajo terminal, y dicen que no hicieron un análisis de riesgos. Dije, oh, wow, qué interesante. Yo les pregunto, ¿su proyecto no está expuesto a ningún riesgo? Ellos dicen que no. Y también pregunto, ¿y qué dicen sus directores? No, pues no dicen nada. Le digo, algo bien sencillo, imagínate, tú vas a hacer un modelo, ¿no? Donde vas a ujú, procesar información, tienes una fuente de información. Dime algo, si esa fuente de información te niega ya el acceso, ya no te da los datos, ¿el proyecto se lleva a cabo o no se lleva a cabo? No, pues no. ¿Es un riesgo o no es un riesgo? No, pues sí. Entonces sí hay riesgos, ¿verdad? ¿Sale? ujú, Entonces,
En la materia de proyectos de los de ciencia de datos, sí hay una unidad específicamente a todo el ciclo de gestión de riesgos. Entonces ahí Ujú, manejo un poquito dos normativas, un poquito el enfoque que le da el PMBOK, pero también me enfoco un poquito en la 27005, ¿no? Para hacer todo ujú, ese tratamiento. Desde que ellos entiendan qué es un activo, que luego no sabemos ni qué es un activo, ¿no? Y también en el entendimiento de que, aunque tenemos una normativa que dice seguridad de la información, no es que solamente tengo que proteger la información. O sea, es muy mm, cierto que es uno de los activos más importantes, pero digo, vean si ustedes también forman parte de un activo, el recurso humano es muy importante y también debo de garantizar esa seguridad, ¿no? ujú, Pero lo que te decía al principio, nos enfocamos mucho en cuestiones lógicas y la seguridad física, ¿dónde queda? ¿No? Y ujú, ahorita voy a platicarte un poquito más sobre cuestiones de seguridad, ¿no? mm, Eso es el enfoque en esas dos materias. Y la de IT Governance, que te va a sonar más familiar, ¿no? ¿Te suena más familiar? Debe de sonarte más familiar. Debe de mm, sonarte más familiar. Por ahí, pues bueno, ya también está a las versiones más actuales de esos marcos de trabajo y que yo considero que es lo más importante y es lo que nosotros vemos en la industria, ¿no? ujú, Empezamos, es como una pirámide, empezamos desde la alta dirección. ¿Cuáles son las acciones de la alta dirección? Desde el punto de vista de la planeación estratégica, ¿no? Que define metas, que define estrategias como tal. ¿Cómo logras el cumplimiento de las metas? Y a veces soy mala y les digo a los chicos, imagínense que ustedes, cuando decidieron entrar aquí a la SCOM, ¿no? Porque supuestamente todos decidieron entrar aquí, quiero suponer, ¿no? Y por ahí les dieron su semana de inducción, les explicaron sobre el plan de estudios y les dijeron que tenían 4 años, bueno, no que tenían 4 años, que en 4 años podrían terminar la carrera. Y a lo mejor ustedes dijeron, sí, esa va a ser mi meta y en 4 años yo termino la carrera, pero ujú, por alguna extraña razón ya no lo lograron. Algo pasó por mm, ahí. ¿Se cumplió la meta? No, ¿verdad? No la cumplimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reprogramar esa meta, redefinir la meta, pero hay que aplicar nuevas estrategias. Hay que analizar y mm, ver qué fue lo que pasó. Y seguramente son riesgos que por ahí se nos atravesaron, ¿no? ujú, Entonces, lo planteamos de esa manera. Vemos con este marco de trabajo COVID toda la parte de planeación estratégica. Lo que hace la alta dirección dice, bueno, ahora vámonos a la definición de proyectos. Entonces veo ahí algo muy rápido de proyectos, porque se supone que ya vieron proyectos, ¿no? ujú, Y hablamos un poquito sobre ese tema de la gestión. Y bueno, como tú bien sabes, todo proyecto nos va a dar como resultado un producto o un servicio. En el caso de los chicos de IT Governance, a lo que nos vamos es a desarrollar un servicio de tecnología de información. Tenemos que hacer todo el diseño de ese mm, servicio. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a otro marco de trabajo que es ITIL, ¿no? Y ujú, entonces hay toda la gestión de servicios. Entonces, tienen ellos la pauta para que piensen en un servicio de tecnología y qué es lo que tenemos que hacer. Que eso nos lleva a definir objetivos, nos lleva a definir lo que son procesos, ¿no? Digo, por la parte de los tiempos no podríamos definir realmente todos los procesos, ¿no? Que se llevan a ujú, cabo para dar un servicio, pero sí los tres más relevantes, porque con esos trabajamos en el último periodo, que tiene que ver con cuestiones de seguridad. Y bueno, ya tienen ellos todo el diseño, viene justo lo de los acuerdos de servicio, ¿no? Y les digo, ¿a poco no se oye bien bonita la frase que a veces escuchan en la radio, ¿no? Cuando dicen que el servicio va a estar disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? mm, La realidad es que ningún servicio está disponible al 100%. Entonces, ahí nada más como un tip, nunca se comprometan al 100% de disponibilidad. Sobre todo, por ejemplo, acá en México, que nos ha llovido bien bonito, ¿no? Tú sabes que eso genera mucha interferencia en las comunicaciones. Entonces, en algún momento vamos a tener caídas del servicio, tal vez de segundos, tal vez de minutos, no lo sé. Pero cuando nosotros hagamos esa medición, mm, se darán cuenta que no vamos a estar al 100%. Comprométete a un 98, un 99 y eso sí es viable, ¿no?
Ujú, Entonces, todo eso lo trabajamos con ITIL. Aprendemos a definir esos niveles de servicio, ¿sale? Luego ya tenemos definida esa parte. Ahora, de ese servicio, de esos procesos, vamos a trabajar con la parte de riesgos. Me voy ahí a la ISO 31000, pero también mezclo la 27005 para ujú, poder hablar sobre un sistema de gestión de seguridad de la información. Que si bien es cierto, no hacemos todo el sistema de gestión, pero sí trabajamos con la parte más importante. ¿En qué sentido? Primero, que entiendan que es un activo, ¿sale? Primero, también que entiendan que no solamente nos debemos de enfocar a cuestiones de seguridad lógica, ¿dónde ujú, está la seguridad física, no? Decíamos, por ejemplo, ¿no? Tenemos cámaras según de vigilancia, digo, pueden ser las más buenas que puedan existir en el mercado, pero si no graban, no me sirven. O sea, están muy bonitas como adorno, pero si no graban, no es un mecanismo de seguridad. No me sirven realmente, ¿sale? Entonces tenemos que pensar en eso. Vean ustedes, véanse aquí como que somos la empresa, porque así les digo, vamos a jugar a la mm, empresa, ¿no? ¿Y qué medidas vamos a implementar, no? Necesitamos identificar primero los activos. Ahora en términos de lo que es la tríada SID, ¿no? Cuestiones de confidencialidad, integridad, la parte de la disponibilidad. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y entonces ahí revisamos la norma, vienen unos anexos, ¿no? Por ahí al ujú, final, que nos dan por ahí, pues como una pequeña ayudita, ¿no? Sobre posibles controles a implementar. Porque, pues según estudios, hay muchas organizaciones que no invierten en la parte de implementar esos controles de seguridad por dos razones. Una, porque a veces su ego es muy elevado, ¿no? Y dicen, nosotros todo lo tenemos perfecto, no va a pasar nada, relájate, ¿no? Y a lo mejor es cierto, a lo mejor no pasa nada. Pero la otra también es porque es una inversión un poquito fuerte y dice, no vamos a invertir tanto, ¿no? En esta cuestión. La realidad es que a veces te puede salir más caro reparar el daño, ¿no? ujú, Entonces son cosas como que trato de hacer un poquito de concientización, ¿no? Y que vean la importancia de por qué sí podemos implementar esta parte. ujú, Ya que tenemos trabajado esto, entonces ahora me aplico la ISO 22301, que tiene que ver con cuestiones de continuidad del negocio. Yo les decía, y pongo siempre así el ejemplo, ¿no? ujú, Imagínense, voy a decir cualquier nombre, Juanito ujú, Pérez es el responsable de la red, ¿sale? Pero hoy Juanito Pérez se dio a la fuga. Dijo, hoy no voy a ir a trabajar y háganle como quieran. Y además está completamente incomunicado. Pero además Juanito tiene la mala práctica de que no documenta nada, no tiene ningún procedimiento documentado. Justo hoy que él no está, tuvimos un incidente y los que ujú, somos parte de su equipo, técnicamente o operativamente, tenemos una noción, pero nos falta como que el pasito principal, ¿no? Para poder resolver el problema. No lo vamos a poder ujú, hacer. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, aparte de que nos van a correr a todos, ¿no? Imagínense el impacto que esto genera en la organización, ¿sale? No solo hablamos de las pérdidas económicas, hablamos de algo más valioso, que es la reputación. ¿Cómo quedas como empresa? Quedas mal, ¿sale? Entonces, ujú, para eso sirven esos aplicativos o esos procedimientos. Y ahí lo que empezamos a trabajar es precisamente determinar cómo hacer un análisis de impacto al negocio, ¿sale? ujú, De tal manera que ellos, en función del servicio que ya diseñaron con ITIL, ellos puedan entonces desarrollar cuáles son los tiempos máximos en que el servicio pudiese estar detenido. ¿Qué tanto me impacta? ¿No? Y también cuál es el tiempo de recuperación objetivo. Bueno, a ver, dices que para ti, Javier, 5 minutos es catastrófico, ¿no? ¿En cuánto tiempo te comprometes a restablecer el servicio, no? Pues en 2 minutos, ¿no? Debe de restablecerlo, por decirlo de alguna ujú, manera. Pero a lo mejor para Pedrito, media hora, no pasa nada, ¿no? No va a ujú, pasar nada. Lo van a restablecer de una manera gradual, ¿no? Pero el impacto pudiese no ser tan drástico. Entonces, aprendemos a hacer toda esa parte de niveles, ¿no? Y ya que tenemos esos vía, los hacemos a nivel estratégico,
los hacemos a nivel operativo, ¿no? Ujú. Porque también tenemos que ver ese nivel de prioridad que le damos a los activos en función de lo que nos puede impactar si llegasen a sufrir algún daño, ¿no? Ujú. Y ya tenemos nuestra matriz de riesgos, ya tenemos ahí la definición de los controles, hacemos todo un análisis de lo que son las vulnerabilidades y los posibles agentes de amenaza. Y fíjate que ahí siempre digo un ejemplo así bien curioso, ¿no? Ujú. Que siempre es algo como la mala del cuento, porque para entender un poquito esa parte de lo que es una amenaza, es una vulnerabilidad, ¿no? Y que si esa amenaza se aprovecha de la parte vulnerable, entonces va a haber ahí un riesgo, va a pasar algo, puede ser un impacto muy, muy grave tal vez. Ujú. Para que entiendan un poquito, yo les digo así, a ver, imagínense, ¿cuál es el riesgo aquí? Que reprueben la materia, ¿no? A lo mejor ustedes lo ven así. Ese es su riesgo. Díganme ustedes quién es la amenaza. Híjole, ya escucho por ahí, ¿no? No, pues usted, maestra. Dije, yo soy la amenaza. ¿Y por qué soy la amenaza? Pues porque usted es la que califica. Dije, sí, pero puede haber varios agentes de amenaza. Ustedes mismos Ujú. son el agente de amenaza. ¿Por qué? Porque no estudian, porque no entregan las tareas, etcétera y demás, ¿no? Y ya viéndolo desde otro punto de vista, pues los agentes de amenaza tienen un grado de motivación, ¿no? Y tienen una intención que puede ser severa, ¿no? ¿Qué es lo Ujú. que voy a hacer? Imagínense que yo llego, ya que ustedes me catalogaron como el agente de amenaza, yo llego y les voy a decir, chicos, hoy vamos a hacer un examen sorpresa. Pero ¿cómo? ¿No avisó? Pues no, porque es sorpresa, ¿no? Ujú. Pero yo tengo una intención, ¿sí? Yo me he dado cuenta que no han estudiado. Entonces, yo como agente de amenaza, me voy a aprovechar de esa parte vulnerable que tiene la gran mayoría. Y díganme ustedes en ese escenario, ¿van a reprobar o no van a reprobar el examen? Segurísimo que van a reprobar. Bueno, así, con ese ejemplo, así pasa en las organizaciones, pues, así pasa en los activos. Y eso es lo que nosotros tenemos por ahí que trabajar, ¿no? Ujú. Hacemos ya todo el ejercicio. Y ya que ellos desarrollan los vía, entonces nos vamos, ahí sí los pongo a que ellos piensen un poquito en la parte del diseño. Vamos a empezar a armar un plan de continuidad enfocado a ese servicio que ustedes van a por ahí a desarrollar. De esa Ujú. manera, digamos que armamos un mini gobierno de IT. No podríamos extendernos más porque los tiempos no nos dan. Ya sabes que estos semestres son cuatrimestres, ¿no? En realidad es muy, muy cortito el tiempo realmente. Ujú. Pero digamos que esa es las cuestiones que hacemos aquí en la parte académica, al menos ahorita en las materias que estoy dando. Ujú. Aquí también, con este nuevo rediseño, digamos que las materias optativas siguen como una misma línea. Para que ellos puedan Ujú. tomar la materia de IT Governance, forzosamente deben de tomar otra materia, que tiene que ver con cuestiones de seguridad. Y que ahí, ven muy poquito la cuestión normativa, nada más quizá la mencionan, pero yo revisando ese temario, pues veo que, hablan sobre pruebas de penetración, ¿no? Hablan Ujú. sobre seguridad perimetral, sobre seguridad en la red, etcétera y demás, sobre técnicas de ataques, de DNS, etcétera y demás. Sin embargo, lo que me he percatado y también, pues, por experiencias que me comparten los alumnos, es Ujú. que, em, los profes que han dado la materia, lo dan de una forma sumamente teórica. No hay esa parte práctica, ¿no? Que yo creo que sí Ujú. nos hace falta o les hace falta a los chicos, ¿no? Como para enriquecer todavía más esa parte, ¿no? Y digo, ese Ujú. es como mi punto de vista, ¿no? Y que quizá también ahí necesitamos un poquito más de infraestructura como para poder pues realizar ese tipo de ejercicios. Yo creo que Ujú. esa, yo sí la vería como un área de mejora, ¿no? O no sé, o que a lo mejor se tenga alguien que tenga, pues, más competencias en el tema, ¿no? Sobre todo, insisto, en la parte práctica, creo que eso es sumamente primordial, ¿no? Que tendríamos que Ujú. trabajar. También hay por aquí un club de seguridad. Hace un tiempo, bueno, cuando estuve a cargo de la jefatura,
por ahí con un compañero que tenía de allá de cómputo y que se fue después a la privada, em, nos fue a dar por ahí un tallercito sobre cuestiones de seguridad. Entonces ya invitamos a los alumnos, etcétera y demás, y para que ellos se motivaran, estuvieron regalando ahí como ciertas suscripciones para un taller adicional o inclusive para alguna certificación, ¿no? Entonces yo Ujú, creo que esas acciones pues también motivan a los chicos, ¿no? A que ellos pues puedan, no sé, participar un poquito más, tener un poquito más de apertura, ¿no? En esas cuestiones de seguridad. Y bueno, eso es a nivel, digamos, de lo que yo veo aquí en la currícula y de lo que yo comparto por cuestiones de seguridad, porque sí es algo que me gusta, ¿no? La realidad es que ujú, sí es algo que me gusta y que, bueno, en su momento, pues, tuve la oportunidad de poder implementar, ¿no? Un poquito de ello. Te comentaba también acerca de los trabajos terminales. ¿Qué es lo que veo, no? Te comenté hace un momento, no toman en cuenta la parte de la seguridad. ujú, Y entonces dices, bueno, a ver, me estás pidiendo, por ejemplo, mi número de boleta, ¿no? Mi correo electrónico y qué tratamiento le vamos a dar a esa información. Ah, no, pues es que no había pensado en ello, ¿no? ujú, O puede venir la parte, dice, es que solo es un proyecto académico. Sí, pero no nos veas como que somos los que te vamos a evaluar, venos como los clientes. O sea, a mí mm. como cliente sí me interesa la protección de mis datos, ¿no? Y eso me lleva a una queja, que la voy a externar, a una queja. Tiene que ver con cuestiones de seguridad, justamente, Mm, por eso lo manifiesto. Hace, ¿qué será? Como a principios de año, mm, supuestamente dentro de las instalaciones del instituto, hubo robo de autos de la marca Honda. ujú, Su medida de seguridad acá es que todos los que tenemos auto de esa marca nos tienen que estar tomando foto a nuestra credencial y a la placa del auto, ¿no? Y eso me lleva a mí a cuestionar, ¿no? Bueno, y entonces a mí, ¿quién me da la seguridad de mis datos? Porque ujú, tú me estás tomando foto, ¿no? ¿Y qué le hacen a esa información? ¿Y a dónde va a parar esa información? No, pues que tenemos por aquí un grupo y es para llevar un control de quién entra y quién sale. Sí, pero eso no soluciona el problema. O dígame algo, ¿ya encontraron al delincuente? No, ¿verdad? Es algo un poquito un poquito complicado, ¿no? Y tedioso, la verdad, porque yo lo digo así de broma a mis compañeros, ¿no? Híjole, primer retén, ¿no? Segundo retén. mm, Pero la realidad es que a veces lo hacen, a veces no. Y ujú, llevamos bastante tiempecito así. A mí en realidad lo que me preocupa es eso, ¿no? Precisamente por mm, cuestiones de seguridad. Bueno, ¿y la integridad de mis datos dónde queda? O sea, ¿qué hacen con esa información? Alguno de ellos alguna vez me dijo: "No, pero ya los vaciamos y demás". Dije: "No, pues qué desgaste, ¿no? Estar haciendo esto todos los días", digo yo, ¿no? Pero bueno, son mm, las indicaciones que tienen, ¿no? Por parte de las autoridades. Pero lo menciono justamente en términos, ¿no? De estas cuestiones de seguridad, ¿no? Y mm, que te comenté al principio, estamos hablando ahí sí de cuestiones lógicas, pero también la parte física, ¿no? mm, Dentro de las instalaciones sabemos que entra gente de todos lados y no hay realmente una seguridad, ¿no? O sea, no sabemos si, bueno, sí lo sabemos más bien, ¿no? Que todas las personas que entran, por ejemplo, al ESCOM, pues no todas son excomunidad, ¿no? mm, A veces por el tema de no dar toda la vuelta, pues toman el atajo, ¿no? Por la escuela. mm, Entonces, sí es un tema de repente un poquito complicado, ¿no? Otro punto también que se visualiza en cuestiones de seguridad a nivel institucional, pues es ujú, el tema de la red, ¿no? mm. La red está demasiado expuesta, bueno, cuando funciona, ¿verdad? La parte del Wi-Fi, ¿no? Y, y tampoco sabemos, ¿no? No hay como que tantas restricciones al respecto. Yo recuerdo cuando estaba en cómputo que en algunas áreas en particular sí establecían ciertas políticas de seguridad, ¿no? Esa una Mm, también como para que el personal pues no estuviera por ahí haciendo cosas que no tuvieran que ver con las cuestiones laborales, ¿no? Entonces dice, ujú, necesito que me bloquees todos estos puertos, ¿no?
para que Javier no esté viendo videos en YouTube, ¿no? Por ejemplo, ¿sale? mm, Y son políticas que establecen. Está el área de seguridad donde, en teoría, monitorean, ¿no? Todo el tráfico de la red. Entonces, de repente yo veo que la IP que está asignada a Rocío, ¿no? Pues me está consumiendo demasiado ancho de banda, no sé qué está viendo. Bueno, sí, ya veo por ahí lo que está viendo, ¿no? Entonces son políticas, ¿no? Que por ahí se mm, empezaron a, pues, a implementar, pero digamos que eso fue como a petición de cada uno de los responsables de las áreas. Eso en ese sentido, también por ahí que no sabes qué otras políticas o no políticas, ¿no? Aplica el responsable del área de seguridad, mm, que no te dan seguridad realmente. Cuando yo estaba como docente en Batis, también recuerdo que para la parte de los laboratorios nosotros sí solicitábamos que nos bloquearan justamente todos esos puertos, ¿sale? ujú, Precisamente para que los chicos ocuparan los equipos exclusivamente para las prácticas que tenían que hacer, únicamente tenían acceso al software que ellos iban a utilizar y nada más. Y también teníamos bien organizada la parte de pues, la de seguridad de los equipos. ¿En qué sentido? También recuerdo que cuando me tocaban sesiones de laboratorio, ujú, me tocaba guardar sus mochilitas en los anaqueles, ¿no? Y demás. No pueden entrar con ningún tipo de bebida ni nada, solamente su cuadernito y nada más, ¿sale? Para hacer lo ujú, que tengan que hacer de la práctica y nada más. Y a la salida, pues ya, ¿no? Nuevamente, tomar posesión de sus pertenencias. ujú. Esas son políticas como parte del reglamento y que se utilizan también, ¿no? Como un mecanismo de seguridad. Acá en la escuela tenemos por ahí pegado un pequeño reglamento, pero creo que nadie lo ha leído o ya se nos olvidó, ¿no? De repente por ahí, ¿no? Precisamente en temas de, pues, no introducir alimentos, como Mm, parte también de otras acciones para proteger los equipos, etcétera y demás, ¿no? Eso en el tema de las medidas de seguridad, ¿no? Y lo que te comentaba también, ¿no? La parte de las cámaras que, pues, que no graban, entonces ujú, no, eso no nos da ninguna garantía, de hecho, ¿no? mm, Son cuestiones un tanto interesantes que sí valdría la pena por ahí poner sobre la mesa, ¿no? mm, Algo que, por ejemplo, también comento con mis alumnos es el tema de el por qué nosotros debemos de tener por ahí un protocolo de seguridad para proteger a mi personal, ¿no? ujú, Como parte de un activo. Imagínense que ustedes se salen, no sé, salieron por su desayuno, salieron al banco, salieron, no sé, alguna cuestión, y no le notificaron a su inmediato superior. mm, Imagínense la de malas, ¿no? Te pasa algo, la empresa no se va a hacer responsable de lo que te pase. ¿Por qué? mm, Porque no estabas en tu lugar de trabajo. Entonces, alguna vez allá en cómputo se quiso implementar, si quieres verlo algo muy burócrata tal vez, ¿no? El llenar un pequeño formatito con autorización de tu jefe, ¿no? De que vas a mm, salir. Y la gente lo tomó muy a mal, ¿no? Porque dicen, mm, ay, no, ¿por qué le tengo que estar informando a Rocío a dónde voy, etcétera y demás, ¿no? O sea, no, no, no. En realidad no es porque me interese a dónde vayas, es para protegerte, ¿no? mm, Tenemos un seguro institucional. Si te llega a pasar algo fuera de las instalaciones, yo no te puedo ayudar y el seguro mm, menos. Es un riesgo, ¿no? Entonces mm, son medidas de poder protegerte y poder ayudarte. Pero como te mencioné al principio, es un tema muy complicado, la parte de la mm, sensibilización, perdón, creo que es lo más complicado, ¿no? Dentro de una mm, organización. Creo que la parte de la documentación, aunque la mayoría de la gente le huye y no le gusta documentar, te puedo asegurar, es más sencillo que hacer labor de mm, convencimiento. Eso sin lugar a dudas. mm, Y bueno, me quedé en esa parte te digo, he tomado cursos de actualización porque sí me estoy así actualizando y se ujú, me ocurrió hacer un doctorado, pero ahora en educación, ¿no? Por la mm, parte pedagógica o por emprender algunas otras cuestiones y mm, digamos que hice por ahí todo un combinado digamos, de formación académica, ¿no? Según mm, yo, con la idea de tener un complemento más en ese sentido. mm. Así de manera general, eso es lo que he estado haciendo Ya. Creo que, en bueno, hay estos cursos.
Ajá, perdón. No, digo, Digo, eso es lo que estaba haciendo en estos tiempos. Perdón, perdón. no digo, creo que hay bastantes puntos en los que quisiera ahondar. Quizá no tenemos tanto tiempo, pero digo, de forma general creo que hemos conocido muy bien su carrera y sin duda creo que voy a extraer muchos fragmentos que son bastante relevantes tanto para quienes son estudiantes, que es creo que quienes más ahora deberían necesitarlo, como para quienes ya estamos quizá en el área, e incluso recientemente con algunos compañeros, como que discutíamos el tema de cuándo moverse de lo técnico a lo management, ¿no? Ok, Y justamente venían temas que toca de forma general, creo que todos los temas que tocó son parte de, yo creería que la mayoría de la gente que estamos en lo técnico, cuando nos tenemos que mover al management, em, como que salimos de esa zona donde debemos un impacto, digamos, pequeño, a menor escala, porque como dice, no hacemos el análisis de qué necesita la empresa, de cuál es nuestra situación actual, que realmente es lo que le importa a la empresa, ¿no? El producto final, el servicio, pero cuando así es. estamos en la parte técnica, normalmente es de, sí, si pasa algo, yo voy y lo arreglo. O si se cae un servidor, yo voy y lo levanto. Pero no vemos realmente el impacto y creemos que ese es nuestro día a día y suele, suele ser divertido para los que nos gusta la parte técnica, pero cuando nos movemos a puestos de management, tenemos que hacer un análisis más global, por así decirlo, costos, Ajá. riesgos, beneficios, em, recursos humanos, cosas que normalmente no veríamos cuando estamos en lo técnico porque estamos muy metidos en nuestra área. Pero en su opinión, ¿cómo, bueno, quizá no tanto en la opinión, sino en el día a día, cómo intenta transmitir esto a los alumnos de decir, digo, ahorita nos dio más o menos un resumen de cómo lo va transmitiendo poco a poco a través de las clases, Ujú. pero creo yo, al menos cuando yo estudié en SCOM, la formación suele ser un poco más técnica, no nos metemos tanto como decía en la parte de analizar incluso riesgos de seguridad, costos, probablemente incluso cómo se va a difundir el servicio, realmente se necesita ese servicio, es viable a cierto tiempo. Digo, muchas cosas que tienen que ver más con la administración del proyecto que con la parte técnica de decir, sí, voy a usar AI para que haga A, B, C, D técnicamente, ¿no? Y me resuelva X problema. ¿Cómo intenta transmitir esto? Que es importante. Digo, yo poniéndome en el lugar de los estudiantes hace tiempo, para mí era como de, no, es management, no es tan interesante. Yo quiero ver Sí. código y comandos y cosas, ¿no? ¿Cómo transmite esto sin que el alumno lo tome como a la ligera, ¿no? De hecho, por eso, sobre todo en las 2 materias que doy de proyectos, Ujú, digamos que para la parte del entregable final, lo que pido como parte de, digamos, de la ujú, evaluación final no hay examen, ¿sale? Y es el proyecto al 100%. ujú, Podemos negociar, ¿no? Yo digo, puede ser un 70 y un 30, ustedes díganme, yo el cliente lo ujú, que pida. Siempre les digo a mis alumnos, para mí ustedes son los clientes, yo los veo como mis clientes, entonces trato de dar lo mejor de mí, ¿no? ujú, Y justamente para que no les cause como que el efecto de vamos a documentar nada más, el ujú, proyecto precisamente es que desarrollen algo. Y es algo que empezamos a trabajar desde el inicio. ujú, Entonces, lo que yo digo, bueno, a ver, para darle la formalidad a un proyecto, necesitamos primero hacer un documento, ¿no? Que es el acta ujú, constitutiva o el acta de inicio. Yo ya tengo los instrumentos hechos, ¿no? Porque por ahí soy todóloga, ¿no? Y jugamos al juego de roles, ¿no? ujú, Entonces yo digo, en este caso yo soy la responsable de la oficina de proyectos. Y dentro de mis funciones es que yo de las plantillas para que todos lo ujú, documenten de la misma manera, que no tengamos ahí todo revuelto, ¿no? ujú, Empezamos por ahí, empezamos a determinar el alcance de su proyecto. Piensen en el proyecto con el cual van a trabajar durante el semestre, porque no me gustaría que trabajen doble, no me gusta que la gente trabaje doble y triple menos, ¿no?
Ujú, Y empezamos ahí a documentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice un equipo, bueno, nosotros vamos a hacer, no sé, se me ocurre una plataforma web para el registro de adopción de mascotas, ¿no? Por ujú, ejemplo. Ese va a ser su entregable y su producto final. Al final del día a mí no me entregan código ni nada de eso, ¿no? Lo ujú, que me interesa es que aprendan cómo lo van documentando mm, y que sigan todo ese ciclo. En el ISC, que sigan todo el ciclo de vida del desarrollo de un software, pero lo mm, vamos a ir documentando, ¿no? Entonces ya empezamos con esa formulidad de la acta de inicio. Deben de especificar muy bien cuál es el objetivo, cuál es el alcance. Yo creo que la parte motivadora un poquito es que damos ahí algunos tips que les sirven para el trabajo terminal y créeme que sí ujú, les sirven, ¿sale? Y digo, bueno, a ver, les platico mi experiencia que te comenté hace un momento, ¿no? Cuando no sabíamos cuánto le íbamos a cobrar al cliente. Digo, ¿por qué? ujú, Porque yo no recuerdo que me lo hayan enseñado en la escuela, o a lo mejor no puse atención en esa clase, no lo sé. Entonces nos ujú, vamos con la idea de que a lo mejor, pues por lo que desarrollé, por líneas de código, te mencionan un COCOMO tal vez, pero ujú, ¿y dónde queda tu esfuerzo humano? En función de la ujú, temporalidad, ¿no? También. ¿Dónde queda la parte de la infraestructura? Todo eso lo tienes que determinar también dentro del alcance. Tú sabes que ujú, hay servicios gratuitos, ¿no? Y a lo mejor para efectos de que realicen su proyecto está muy bien, pero ujú, en un escenario real debes de considerar ese costo. ¿Lo vas a absorber tú? ¿Lo va a pagar el cliente o cómo vamos a quedar? Si tú no especificas todo eso, me voy a poner ahora en el ujú, rol del cliente. Los clientes a veces también somos fantásticos, ¿no? Yo te puedo empezar a pedir más y más cosas. Yo ya te pedí las funcionalidades que quiero que haga la plataforma. De repente se me ocurre cualquier cosa más. Yo te digo, ¿lo haces? Y hay quienes me dicen, pues sí, si usted dice, lo hacemos. No, ojo, ahí. O sea, sí lo puedo hacer, pero eso no estaba dentro del alcance. Eso te va a costar un dinero extra, ¿no? O sea, aprendan a vender su trabajo, no regalen su trabajo. Y la manera también, entonces, de que se respalden tanto ustedes, que son los que desarrollan, como yo, que soy el cliente, es a ujú, través de un documento. De palabra podemos decir muchísimas cosas que después mm, vamos a utilizar a nuestra conveniencia, ¿no? ujú, No, Javier, acuérdate, yo te dije que también esto, no, Rocío, y podemos hacernos ahí de juego de palabras. ujú, Eso nos lleva también a que aprendan la parte de las famosas soft skills, ¿no? ujú. Que de repente nos cuesta trabajo, ¿no? Digo, ¿ustedes han escuchado la parte de la negociación? Tal vez han escuchado, les ha tocado participar cuando dicen, híjole, pues tenemos una cena con los directivos, ¿no? Ujú, Que no es por ir a tomar la copa, bueno, a lo mejor también, ¿no? Eso ya es secundario, pero es precisamente porque vamos a renegociar. Tuvimos a lo mejor retrasos, tuvimos por ahí algún un incidente ujú, que a lo mejor sí lo pudimos haber evitado, o a lo mejor sí lo teníamos considerado y bueno, pues ya no lo pudimos evitar, ¿no? Pueden pasar muchas circunstancias. Entonces ahí es donde nosotros planteamos, ¿no? Cualquier escenario. Otra más, que ustedes aprendan a la toma de decisiones, ¿no? Imagínense que se enferma uno de los recursos, ese es un riesgo. Y él es el super experto, ¿no? En esas tareas, por ujú, algo se le asignaron esas tareas. ¿Qué va a pasar por ahí? Yo tengo que evaluar qué me conviene más. Si me contrato un emergente, seguramente lo voy a conseguir, pero me va a cobrar el triple, seguramente, pero voy a ujú, entregar a tiempo, ¿no? Tengo que hacer un balance y evaluar qué me conviene más. ¿Me contrato al emergente o replanteo, hago una negociación, que me den un poquito más de tiempo? Porque, ojo, también hay un contrato, ¿verdad? Y tenemos penalizaciones por retrasos, etcétera y demás. Y aparte de que nos pega no solo la cuestión económica, viene la parte legal, viene la parte de nuestra reputación, que yo creo que eso nos pegaría más, ¿no? Entonces, así le van encontrando un poquito más de sentido y dicen, ay, nada más vamos a documentar, ¿no? Qué flojera, ¿no? ujú, Vamos haciéndolo sobre la marcha, por eso te digo, empezamos desde el primer periodo, empezamos a ir ujú, trabajando. Ya está entregable. Y otra cosa, el cronograma, ¿no? Tu plan de trabajo. Luego, a ver, dígame, mm, ¿por qué les pide un cronograma? Sobre todo en sus trabajos terminales, porque se los pide la CAT. Bueno, es que sí es uno de los puntos, sí, pero el cronograma tiene un sentido. Imagínense, y lo voy a decir como lo podemos ver en los memes, ¿no? ¿Qué dice el ujú, project manager? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, equipo? ¿No?
pero nunca se Mm, involucra, la verdad, ¿no? Entonces mm, ustedes dicen, bien, perfecto, ¿no? Imagínense siguiendo en esa línea, que yo les crea todo, porque hasta eso sí les creo, ¿no? Les digo. Dicen, llevamos uno, ya, bueno, de acuerdo a la programación más bien, tú ya debes de llevar el 80%, ¿no? Del proyecto. mm, Sí, ya llevamos, está más perfecto, pero nunca reviso, no veo las evidencias, no veo los entregables. ¿Y qué va a pasar cuando mi superior me pida un informe? Oigan, chicos, ¿cómo van? No, la verdad no llevamos ni el 10%. mm, Complicado, ¿no? ¿Sale? Entonces esa es como la parte que deben de ellos de entender el por qué lo tenemos que ir haciendo. Y ahora lo manejo de esa manera justamente, ¿no? A mm, ver, según tu cronograma, dice que ya debes de llevar esto. Vamos a ver la parte del entregable. Esa es la evidencia y esa es la credibilidad de que efectivamente vas avanzando. Ok, mm, tuvimos retrasos y demás, bueno, estamos en tiempo. De hecho, por ahí también aprendemos a hacer la parte de cómo calcular las holguras dentro de un proyecto. Y siempre les digo, mm, nunca se queden cortitos en los tiempos. Yo sé que ustedes son bien buenazos y aplican la famosa frase de sí sale, ¿no? Y lo quieren hacer 2 horas antes de la entrega. Pero en un escenario real no funciona así. mm, Desafortunadamente no funciona así, ¿sale? Entonces, hacemos cálculo de ruta crítica, ¿no? Cómo determinamos holguras, ¿no? Para que entonces mm, ellos aprendan a hacer ese tipo de estimaciones. Entonces, lo que te mm, digo, quizá la parte que los motiva y que da pie a que no se centren y lo vean como que vamos a ver meramente documentación, es ujú, que ellos vayan trabajando a la par en el desarrollo de alguna herramienta. Al final lo ujú, que me interesa es ver la parte de la funcionalidad. Y también hago la precisión porque sé que de repente el pago de algunos servicios, o más bien algunos ujú, servicios no son gratuitos, ¿no? Y tampoco es la intención que gaste. ujú, Digo, para efectos de la materia, si ustedes me están prometiendo un producto que sea web y me lo muestran de mm, manera local, se los voy a dar por buena porque no quiero que gasten para efectos de mi materia, ¿sale? ujú, Pero si eso lo hacen en su trabajo terminal, los van a reprobar. Y es más, yo también los reprobaría porque ujú, estamos hablando de cosas diferentes. Y después no digan, la maestra nos dijo que si lo hacíamos así no pasaba nada, ¿no? Entonces mm, creo yo que eso ayuda un poquito más, ¿no? A que ellos le vayan encontrando sentido y demás. De repente hacemos ejercicios un poquito lúdicos a manera de juego ahora, con figuritas de Lego, ¿no? mm, Y les pongo temporizador. Entonces ellos tienen que aprender a organizarse como equipo. No admito equipos de más de 3 personas, porque ya eso es un ujú, juego, ¿no? Pero para este tipo de actividades sí podemos hacer grupos más grandes. Tampoco tenemos tantos materiales, ¿no? ujú, Y la idea es que ellos mismos pues asignen roles, asignen esa parte de los tiempos, ¿no? Que ellos van planeando para el desarrollo de las actividades y ujú, que puedan concretar. Lo que me doy cuenta es que el temporizador sí les impone bastante, o sea, se dan ujú, cuenta de la importancia de hacer las cosas en tiempo, que eso es algo que me interesa que les quede claro, ¿no? Digamos. mm, Y, y a la vez, pues bueno, les resulta un poquito divertido, ¿no? Entonces, ya que vamos armando, por ejemplo, en este ejercicio de los Legos, ¿no? Para hacer el mm, acta de inicio del proyecto, es como para que entiendan, ¿no? Bueno, a ver, ¿y qué es lo ujú, que va a hacer? ¿Y qué tiene de atractivo tu producto, etcétera y demás, ¿no? ujú, Hacemos también en la materia de IT, governance, para complementar toda la parte que se hace desde el punto de vista de gobierno y de la parte de gestión. ujú. Hacemos por ahí un ejercicio con material de desechables, yo contaminando el ambiente, tengo tache, pero es una manera también de que ellos piensen un poquito en el diseño Mm, y que lo que están construyendo con el material que yo les doy, pues sí sea igual que el prototipo, ¿no? Que mostraron en mm, papel. Luego terminan haciendo cosas completamente diferentes. Y tú sabes que mm, en la parte de desarrollo no podemos hacer eso, ¿no? Son mm, cosas, ¿no? Que se van por ahí complementando. Creo mm, que me ha funcionado en ese sentido para que le encuentren un poquito de, si no el 100% interesante, pero más bien mm, importante, porque es importante la cuestión de la documentación. ujú, Ese es algo que siento yo que funciona, ¿no? Y que vamos mejorando. Cada vez se me ocurre a lo mejor algo diferente, mm. ¿no? Para que también haya esa parte de la integración. Ya, creo que, bueno, otra vez hay algo importante que mencionó que justo son los tiempos. Yo antes, bueno, cuando vine de intercambio la primera vez, vi que Ujú, muchos estudiantes en Japón
usan más métodos que es como contratiempo y entonces como que ponen su temporizador y dicen, 30 minutos me voy a poner a avanzar en tal paper, ¿no? Ujú. Tanto tiempo me voy a poner a programar tal cosa. Entonces como que están siempre contratiempo y cuando yo lo veía como mexicano, como alguien que estudió quizá en SCOM, que es un poco más relajado en cuanto a tiempos, o más bien no tenemos la presión como bien dice, ¿no? Y entonces se Sí, siente un poco más como de, lo hago un día antes y a lo mejor en los últimos días ya estamos ahora sí a presión e incluso decimos, es que trabajo mejor así un día antes que estoy contratiempo, sí, pero quizá es eso, ¿no? Es que no tenemos la cultura del tiempo. así Eh, es. a diferencia, creo yo, de muchos estudiantes aquí donde su día a día es así, o sea, están contratiempo y a lo mejor no tienen tanta presión en el mismo sentido que nosotros que vamos a entregar un día antes y a lo mejor me funcionaba local, pero ya no funciona cuando hago el deploy. Digo, Justo. esa es una. La otra que va un poco relacionada es en SCOM se hacen muchos proyectos o los trabajos terminales, muchos de ellos son de alto impacto, son cosas que innovan, son cosas que Ujú. resuelven problemas, o sea, no es nada más el sistema CRUD que hace bajas, consultas y demás. Eh, Probablemente los hay, pero creo que hay muchos proyectos muy buenos. ¿Cómo hacen ese balance entre o cómo transmiten ese balance entre decir, vamos a generar algo de alto impacto que incluso llega a rozar los temas de investigación, de decir, leí este artículo y con base en esto, en el estado del arte, no nada más es una idea de decir, es que en tal lugar necesitan X cosa o no es, no siempre no es fundamentado. Yo creo que muchas veces muchos proyectos que he visto, incluso creo que profesores lo fomentan de lee tales artículos, revisa el estado del arte y demás. Eso consume más tiempo porque al final necesitamos una etapa de investigación e incluso de Así es. aprendizaje, como bien dice. Y me hacía un poco de gracia lo que comentaba al inicio, decía como en modo SCOM de decir, pues no sé cómo se hace, pero ahí ve, investigalo y después me Investígalo, dices sí. cómo es. ¿Cómo llevan este balance como profesores de tener en cuenta el tiempo, el impacto, el conocimiento del estudiante e incluso sus habilidades, ¿no? O sea, yo creo que hay estudiantes a los que no les encargaría ciertas tareas porque saben que quizá va a ser más desastroso hacer un trabajo terminal con ciertas pautas. ¿Cómo lo hacen ustedes? De hecho, fíjate que yo traigo como que esa idea desde Batis, ¿no? O sea, ya no Mm, queremos el clásico sistema de altas, bajas consultas, ¿no? O sea, ya mm, no. Necesitamos algo innovador. A lo mejor aquí también mencionar un poquito la parte del pensamiento crítico, ¿no? Y mm, demás. Y pedíamos precisamente cosas innovadoras, ¿no? Yo lo veo acá, por ejemplo, en los proyectos cuando me invitan como directora, porque sí tengo varios de dirección y también la satisfacción de que ya se graduaron, ¿no? Ya son ingenieros, ¿no? Eso también es muy padre, ¿no? Em, y que yo les digo, bueno, a ver, ¿y eso qué tiene de innovador? Porque hay mm, herramientas que ya lo hacen. O sea, siempre es así. mm, Tú debes de ponerle el plus. ¿Qué es lo que lo hace diferente de lo que ya actualmente hay? O sea, haz que me enamore de tu proyecto, ¿no? ujú, Insisto, venos como los clientes, no nos vean como somos los que los vamos a ejecutar, ¿no? Porque luego tienen como que esa idea, ¿no? Sino ujú, más bien hagan que ustedes nos van a vender su proyecto. ¿Cómo se lo venderías al cliente, no? ¿Qué es lo que tiene de ujú, diferente? Últimamente me he dado cuenta de algo, ¿no? Dicen por ahí, sistema de gestión para tal cosa que permita hacer más, voy a decir cualquier cosa, permita hacer más eficiente el proceso de reinscripción. Yo digo, ujú, suena bien bonito el título. Primer pregunta, ¿qué es la gestión? Y no saben qué es la gestión, pero van a hacer un sistema de gestión, ¿no? Digo, ujú, desde ahí tenemos un tachecito, ¿sale? Y luego digo, a ver, ¿y por qué dices que va a ser más eficiente? ¿Cómo me demuestras que va a ser más eficiente? Pues porque va a ser más eficiente, ¿no? O porque lo voy a hacer yo, tal vez, ¿no? ujú, Perfecto. Para yo hablar de eficiencia, ¿no? Necesito medir.
Y para hablar de gestión necesito medir. Si no mides, no puede haber gestión. Entonces, yo debo de tener un referente o un parámetro contra que comparar para ver, efectivamente, lo que yo desarrollé hace el proceso de reinscripción más eficiente. Pero si no tengo un referente contra qué comparar, no podría hacerlo. Y por eso justamente viene la parte de la investigación. A ver, documenta, o inclusive hace encuestas. ¿Cómo sabes que esto va a mejorar el servicio de la cafetería, no? Bueno, pues es que hice una investigación con un grupo de estudiantes, etcétera, y aquí están los resultados. Pero si no hacemos toda esa parte de la investigación, no puedo dar un resultado más acertado, ¿no? Digamos. Eso en ese sentido, o al menos eso es lo que yo hago, ¿no? De repente vienen con unos proyectos, digo, así tal como me lo estás platicando, a ver, escríbelo, porque algo es muy cierto, la parte de la redacción no es algo sencillo, ¿no? Y a veces lo que queremos transmitir de manera verbal, cuando lo escribimos ya nos cambia hasta una coma, ¿no? Nos cambia completamente la idea de lo que queremos expresar. Entonces, en ese sentido, sí es ver cosas innovadoras. Digo, sí aplaudo cuando dicen, vamos a utilizar esta nueva tecnología. ¿Ya la han ocupado? No. Tomen en cuenta el tiempo, ¿sale? Porque, te digo, no son semestres, son cuatrimestres, ¿no? Aparte el calendario lo adelantan para las presentaciones y demás, y entonces nada más consideren esa parte. Y ahora, como bien comentas, hay proyectos muy interesantes, ¿no? Donde ya aplican cuestiones de inteligencia artificial, ¿no? Hacen una combinación, ¿no? También. Y eso se me hace algo muy padre. En alguno de mis grupos de proyectos, en su proyecto final, unos chicos hicieron un sistemita donde aplicaban unos tests psicológicos, ¿no? Y estaba yo tan entretenida que hasta me llevé más del tiempo, ¿no? A ver, ahora vamos a hacer este juego, ¿no? Entonces, como un juego de palabras y también como de memoria, ¿no? ¿Qué decía la frase? Y ahí lo escribes y demás. Y la verdad yo les dije, chicos, la verdad está muy interesante su proyecto, creo que es muy funcional, está muy padre. Tómenlo en cuenta para que lo lleven a su trabajo terminal, si es que no han pensado en ello. Y justamente ahorita en este semestre acaban de meter el protocolo, tengo el honor de poder ser su directora de ellos y le vamos a dar un cambiecito, ¿no? Un pequeño cambiecito, pero te comento estas cosas porque sí es muy cierto que hay muchos proyectos ya incluso desarrollados y de chicos que ya egresaron y que se quedan, siento yo, ahí en el olvido, ¿no? Digo, ¿por qué no darle esa continuidad? A mí se me hace algo muy interesante como para que se quede ahí guardado y al final del día, pues es tu trabajo, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena como que explotarlo o darle esa continuidad. Pero ese es un punto, te digo, interesante, ¿no? Bueno, a ver qué tiene de innovador. Y también sabes que para que podamos aceptar a 3 integrantes, pues debe de ser algo un poquito más complejo, ¿no? Entonces, creo que son como que las pautas por ahí que sí aplicamos algunos profesores en ese sentido. Ya, pues creo que nos hemos pasado un poco ya del tiempo, pero Sí, espero qué que pena. quizá agendemos una segunda entrevista. Hay muchas preguntas igual en las que quisiera ahondar. Sí, con todo Tomé gusto, notas, así que sin duda ya tengo todas las preguntas para la siguiente entrevista. con todo gusto, Javier. Pero bueno, ya para terminar, no sé qué recomendaciones le quisiera dar usted a los estudiantes que en este momento se encuentran, eh, digamos, recién iniciando una carrera y que no ven todavía el impacto que va a tener una vez que terminen e incluso ya que egresen, hacia dónde deberían ir, concentrarse en lo más que se pueda, como decía, habilidades blandas que creo que a muchos DESCOM, no sé, diría que nos faltan o nos faltaban, porque es algo que creo que incluso es conocido, creo que nada más en el Politécnico la mayoría de gente que egresó dice, es que la mayoría de personas o egresados del Politécnico como que no tienen tanta esa facilidad de transmitir lo que piensan y demás, ¿no? Concentrarse Sí. en esto, en la parte técnica, en la parte de gestión de proyectos y demás, que es también de alto impacto ya una vez que se egresa. ¿Cuál sería su recomendación de enfócate en qué? Pues yo lo que sí comento que lo voy a decir así, el área de sistemas Mm, es un panorama muy completo. Creo que muchos todavía traen la idea de que únicamente nos centramos en cuestiones de que vamos a programar toda la vida, pero no es mm, cierto. La verdad es que tiene
muchos campos muy bonitos, ¿no? Todos en general, Ujú, y que puedes combinar, ¿no? En cierta manera. En primera es eso, ¿no? Ver, entender la parte del por qué estás aquí. Si realmente te quieres dedicar a esto, ¿no? Y que también tengas ese espíritu de investigador, que seas ujú, autodidacta, ¿no? Porque sí es muy cierto, la escuela nos va a dar las bases, ¿no? Por lo que yo te comenté de parte de mis experiencias es que puedo ujú, tener la parte teórica muy bien, pero nunca lo he llevado a la práctica, ¿no? Y a lo ujú, mejor porque no me pensaba dedicar a cuestiones de redes, tal vez, ¿no? Pero le ujú, encuentras a ver su parte interesante, ¿no? Eso en un sentido. Otra recomendación que también siempre les doy, casi siempre tengo estudiantes de séptimo, es que empiecen a trabajar, aunque les paguen nada, ¿no? Pero la ujú. experiencia sí es algo muy importante, ¿no? Yo creo que en algún momento te tocó ver esas ofertas laborales, ¿no? Recién egresado Ujú, con 5 años de experiencia. Oh, grandioso, no tengo la experiencia, ¿no? Entonces es ir aprendiendo, ir metiéndote en áreas, no importa que te paguen muy poquito, pero lo importante es que tú vayas aprendiendo y sobre todo también bien importante, es algo complicado, pero aprender a trabajar en equipo, ¿no? Que esa es la intención ujú, también de formar equipos de trabajo. La intención es hacerlo de manera aleatoria y no que me toque con el amigo, porque en el ujú, ámbito laboral no me va a tocar con el amigo. O a lo mejor sí, pero resulta que ni era el amigo, ¿no? Se va a hacer mi ujú, enemigo, tal vez. No lo sabemos, ¿no? ujú, Entonces, sí es como que esa parte, de manera inicial, que revises bien el plan de estudios, si esto es lo que te gusta, ¿no? Y sobre todo, el que nunca se queden con la parte de las dudas, o sea, no les dé pena ujú, preguntar algo que se me dificulte, bueno, pues acércate, para eso están también los tutores, las asesorías, ¿no? Y demás. Yo creo que puedes enriquecer ahí muchas cosas, ¿no? Si bien es cierto, ujú, a todos se nos dificulta algo más, alguna materia, ¿no? En particular, no lo sé, pero que le encuentres el gusto y que estés plenamente convencido de que esto es lo que tú quieres estudiar, a lo que te quieres dedicar. Tuve a una chica alumna de Batis ujú, que cuando iban a hacer el examen a superior me dice, a ella no le gustaba la programación en Batis y sufría muchísimo, ¿no? ujú, Yo le decía, ¿dónde vas a estudiar? Me dice, pues mi papá dice que me vaya a SCOM. Tu papá dice que te vayas a SCOM. Ok, ¿y tú qué quieres? Pues es que no sé, maestra, a mí no me gusta eso. ¿Y por qué quieres ir a SCOM? Pues porque dice mi papá que es la escuela que me queda más cerca. Dije, ojo, ¿no? O sea, yo ujú, entiendo que hagas caso a los consejos de tu papá, pero al final ujú, del día debes algo que a ti te guste, porque la idea es que de eso vamos a vivir, ¿no? O vamos a ujú, ejercer o a eso nos vamos a dedicar. La realidad es que cuando algo no te gusta, se te va a dificultar muchísimo más el poder pues concluir, ¿no? Con esta parte. Bueno, ujú, no entró a SCOM, pero sí se metió a alguna cuestión de informática en UPIXA, creo que ya terminó la carrera y todo, pero esa es como esa recomendación, ¿no? ujú, Es lo que a ti te guste, algo que te inspire realmente, ¿no? Que sea realmente porque estés plenamente convencido de que eso es lo que quieres. Creo que esa ujú, sería como alguna de las muchas recomendaciones, ¿no? Que ujú. pudiese haber por ahí. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y por compartirnos todas Gracias a estas ti, experiencias. Sin duda voy a buscarla para una segunda entrevista. con todo Eh, gusto. sí, hay muchas cosas en las que tenemos que ahondar, incluyendo el viaje que hizo a Japón y que seguramente Ay, también se sí, llevó muchas experiencias. sí, Em, y que quiero regresar lo más sí, pronto posible. pues igual y la espero entonces para la segunda entrevista acá, la hacemos. Me parece perfecto, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias y no me queda más que volver a agradecer todo este tiempo y experiencias. Nos vemos en una próxima entrevista. Claro que sí, Javier. Muchas gracias a ti por tu tiempo y por la invitación. Y pues por aquí seguimos en contacto para lo que se te ofrezca con todo gusto. Claro, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, bonita tarde. Gracias.